El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asignar recursos para incrementar los desayunos escolares hasta cubrir la totalidad del alumnado. En el uso de la palabra, señora senadora. Con su permiso, presidente. En nuestro país, 52 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza. Paulatinamente se han ido registrando un incremento de la población que carece de acceso a la alimentación. Se han registrado incrementos superiores al 46% en productos de la canasta básica, como aceite, frijol, maíz, trigo, huevo, entre otros, afectando de manera directa las posibilidades de las familias mexicanas de poder tener acceso a una buena alimentación, lo cual hace indispensable fortalecer los esquemas de apoyo alimentario a la población vulnerable, particularmente a los niños en edad escolar, y con ello impactar de manera positiva en la salud de los menores, elevando la calidad de la educación y disminuyendo la deserción y reprobación escolar. Debemos redoblar esfuerzos institucionales para apoyar a todas las regiones del país donde es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad económica y social. Con recursos federales, los sistemas DIF distribuyen el programa de desayunos escolares en beneficio de más de 5.2 millones de niños y niñas en promedio al día. En algunas regiones de difícil acceso, apartadas de las zonas urbanas, los menores educandos tienen como principal problema la desnutrición, al componer su dieta alimentaria de solo una o varias tortillas. Es aquí donde se requiere de mayor apoyo en estos lugares donde puede constituir dicho desayuno el principal alimento del día. Se debe incorporar en la distribución de los fondos del ramo 33, específicamente en el Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Básico, y en aquellos donde los ayuntamientos reciben recursos para infraestructura, se incorpore la necesidad de los desayunadores escolares. La iniciativa de escuelas de tiempo completo, entre otras cosas, considera que los alumnos reciban alimentación en escuela. Se debe promover la construcción de espacios en los mismos edificios que componen los centros escolares, que sirvan de comedores, dotados con lo indispensable para que todos nuestros niños reciban un desayuno que alienta de manera directa. Aun cuando existe poca información sobre los beneficios logrados por este programa de desayunos escolares, en general, se puede determinar que en zonas urbanas apoya en la economía familiar. Sin embargo, este mismo programa es una alternativa a la solución de los problemas de alimentación en niños de zonas marginadas. Un derecho humano es el derecho de la alimentación. No permitamos que nuestros menores sufran por este derecho esencial. El Estado es el garante de este primordial derecho. Impulsemos las medidas necesarias para garantizar la alimentación de la población más vulnerable. Razón por la cual se propone que los desayunos escolares lleguen al 100% de los menores estudiantes de todas las zonas urbanas o rurales, pero principalmente en zonas marginadas, de difícil acceso, apartadas y en comunidades indígenas. Se debe mejorar el contenido de los desayunos que beneficie el estado nutricional del niño y al mismo tiempo permita su desarrollo físico e intelectual. Esto mismo motiva la asistencia del niño a la escuela y promueve la socialización de los menores durante el desayuno en grupo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a asignar mayores recursos al programa de desayunos escolares, suficientes para cubrir en su totalidad las zonas de riesgo alimentario, apartadas, rurales o indígenas, y aquellos polígonos de pobreza en zonas urbanas. Segundo, se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de los fondos asignados a infraestructura de la Secretaría de Educación Pública, para que contemple la asignación de recursos destinados a la construcción de comedores o desayunadores en las instalaciones de los centros educativos con el equipamiento correspondiente. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Margarita Flores Sánchez. Túrnese en su momento a la comisión. Sí, ¿para qué asunto, senadora Rocío? Senadora,
Margarita Flores Sánchez, acepta que varias compañeras y compañeros senadores, pido a la Secretaría que tome nota de ello para que suscriban también el punto de acuerdo y el senador también de Médicis. Con gusto. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social en su momento. Se recibió de la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la recepción y aplicación de apoyos obtenidos por el convenio bilateral de cooperación denominado Iniciativa Mérida, el cual se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública en su momento. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María Ana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a los senadores de la República a inscribirse como donantes de órganos ante el Centro Nacional de Trasplantes mediante consentimiento expreso, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar un aumento del 15% de los recursos asignados a la Secretaría de Salud. En el uso de la palabra, senadora Mariana Gómez del Campo. Con su venia, senador presidente. Senadoras y senadores, para Acción Nacional, la donación y trasplante de órganos deben ser considerados temas prioritarios en la agenda de salud porque sus implicaciones para salvar vidas o mejorar su calidad son enormes. El 26 de septiembre, por decreto presidencial, se celebra en México el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Esta fecha nos permite hacer un llamado a la reflexión dirigida a la población, a los profesionales de la salud y al cuerpo médico sobre este tema. A manera de referencia, podemos mencionar que países como España o Estados Unidos cuentan con 35 y 26 donantes por millón de habitantes respectivamente. En México, esta estadística apenas alcanza los 7 voluntarios por millón. Evidentemente tenemos que incrementar el número de donantes y para esto se requieren 2 rutas. La primera, lograr que la Federación y los estados cuenten con la infraestructura necesaria y el personal capacitado para realizar las intervenciones quirúrgicas. Y la segunda, transformar la perspectiva social hacia la donación significa lograr que la población venza el miedo o la ignorancia con información sencilla, completa y muy accesible. Necesitamos generar conciencia. Hay un número creciente de enfermos cuya única posibilidad de seguir viviendo se encuentra en recibir un trasplante de un órgano o tejido. Más de 16,000 pacientes hoy en día están esperando una respuesta. Están esperando que en algún rincón del país haya alguien tomado esa decisión de darles un regalo de vida. Los órganos para trasplante solo pueden provenir de otro ser humano. Existen 2 tipos de donaciones. Las que se hacen entre personas vivas, de estas el caso típico es la donación de un riñón, y afortunadamente se puede tener una vida normal con uno solo de estos órganos. Y por otro lado, se encuentra la donación cuando hemos fallecido. Por esta vía se puede donar el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas, piel, hueso, las válvulas cardíacas y las córneas. Tenemos muy claro que el principal problema que enfrentan las instituciones que trabajan a favor de esta causa en México es, por un lado, las dificultades para poder informar a los hogares y a la sociedad en general. No podemos permitirnos como sociedad que cada año mueran un promedio de 380,000 personas que podrían ser candidatas para ser donadores y que no lo hagan por falta de información. No existe razón alguna para que esto siga ocurriendo. Por eso, presentamos este punto de acuerdo para que todos los senadores y senadoras de la República demos ejemplo de sensibilidad y decisión, para que hoy mismo a las afueras de este recinto
podamos inscribirnos como donadores ante el Centro Nacional de Trasplantes, estableciendo expresamente nuestra voluntad y así generar conciencia. Por otro lado, este punto de acuerdo exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a que se asigne en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 un aumento del 15% adicional de los recursos asignados al Centro Nacional de Trasplantes a través de la Secretaría de Salud, a fin de que se destinen a la capacitación y especialización de los médicos del ramo. Este sería un gran paso para evitar que el 20% de las donaciones de órganos procedentes de un cadáver se pierdan por la falta de personal médico adecuado. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Como ha sido solicitado y con fundamento lo dispuesto ¿Para qué asunto, senadora? Presidente, para respaldar el punto de acuerdo que presentó la senadora Mariana Gómez del Campo, sobre todo porque este punto de acuerdo incide en las dos vertientes más importantes. Una, el motivarnos a inscribirnos en el padrón de donantes, y segundo, porque se requiere la ampliación del presupuesto en el rubro de trasplantes, sobre todo para el Centro Nacional de Trasplantes. Todo el grupo parlamentario de mi partido apoyamos este exhorto. Gracias, senadora Cristina Díaz. Tomamos nota de ello y pido a la Secretaría que se pueda incluir al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como firmante de este punto de acuerdo. Igualmente pido a la Secretaría que tome nota de las señoras y señores senadores que están manifestando el interés de sumarse a la propuesta de la senadora Mariana Gómez del Campo. Como se ha solicitado y como fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte a la Secretaría en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias. Se considera de urgente resolución. No habiendo ningún orador que desee hacer a favor, el senador López Brito, a favor de la propuesta, se le concede el uso de la palabra. Senador Fernando Mayans, igual en su momento en turno, con gusto. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Desde luego que me sumo en apoyo a la propuesta de punto de acuerdo que nos presenta la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa en este tema tan importante, y quiero compartir con ustedes un ejemplo de vida que habla de la cultura de la donación de órganos y que ha repercutido no nada más en el estado de Sinaloa, sino en todo México. Me refiero a la Asociación ALE. La Asociación ALE es una institución que constituye un ejemplo a seguir por su compromiso social de fomentar la cultura de donación de órganos y procurar los recursos materiales y humanos para llevar a cabo los trasplantes en lugares donde no se cuentan con los recursos para ello. Fue fundada en noviembre del 2004 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por Luis Eduardo Alverde y Adriana Castro, padres de Ale, quien fallece a una edad temprana, por lo que sus progenitores tomaron la decisión de manera altruista y humana
de donar los órganos vitales de su hijo para dar vida a otros menores. Gracias a esta extraordinaria experiencia y satisfacción de salvar la vida a otras personas con los órganos de su hijo, la familia de los padres de Ale decidieron crear esta asociación para fomentar el trasplante de órganos y tejidos. Ale trabaja con un alto nivel de vocación, convicción y compromiso para intensificar en México la cultura de donación de órganos y tejidos y la estructuración de mejores y más profesionales alternativas de servicios de apoyo para la recepción y trasplantes de los mismos, así como en apoyar que los pacientes trasplantados tengan una mejor calidad de vida. Atiende a todas las personas de cualquier edad, sexo, que carezcan de recursos económicos, enfermos de algún órgano o tejido susceptible de trasplante, para que tengan pues esta mejor calidad de vida. Organización Ale ha crecido en todo el país y ahora también es facilitadora para las instituciones públicas y privadas que llevan a cabo la procuración de órganos en todo el país, apoyando a los pacientes que requieren un trasplante, facilitando la información y apoyo necesarios para que lo puedan obtener oportunamente, con calidad médica, quirúrgica, así como estableciendo relaciones con las diferentes instituciones para realizar este tipo de tratamientos. Fundación Ale, que actualmente es presidida por Adriana Castro Cariaga, ha apoyado a que se trasplanten 651 pacientes desde el año 2005 a la fecha, tanto de riñón como de células madre, hígado, corazón, intestino, pulmón, córneas. De la misma manera ha apoyado 2.759 cirugías de catarata. En la Ley General de Salud, en lo que es el título 14, capítulos 1 al 4, los artículos 313 al 345, se regula el tema de donación de órganos. En esta legislación, en materia de donación de órganos, se establece la figura de donación tácita, en donde la persona será considerada donadora, a menos que en vida esta establezca lo contrario, y serán los familiares los que autoricen la extracción de sus órganos y tejidos una vez fallecida. Además, se deberá establecer y dirigir políticas en materia de donación, procuración, trasplantes de órganos, tejidos y células. Emitir disposiciones que permitan la homologación de los criterios de atención médica integral en dicha materia. Se establece la obligación de que todos los centros hospitalarios que cuenten con licencia para la procuración de los órganos y tejidos deberán incorporar al coordinador hospitalario de la donación, es decir, se profesionaliza el proceso. La adición del título 14 denominada Donación de órganos y trasplantes, publicada el 12 de diciembre del 2011 por el presidente de la República, permite, uno, el fortalecimiento institucional con un organismo coordinador único de la política pública en la materia, la profesionalización en el proceso de procuración de órganos, la ampliación nacional de cobertura al poner la obligación de que existan centros estatales de trasplante en cada una de las 32 entidades federativas, la obligación de crear un nuevo reglamento, dado que el existente data de 1984. Esto se traduce en aumentar la actividad en la procuración de órganos y por consiguiente realizar más trasplantes, regalándoles una oportunidad de vida a aquellas personas que forman parte de los 15,000 pacientes en lista de espera, logrando que dicho registro empiece a disminuir día a día. Es importante también el gran paso dado por el Congreso de la Unión al aprobar para el presupuesto de egreso del 2012 $200 millones para que el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular iniciara el financiamiento a los trasplantes a menores de 18 años, un gran logro que seguramente servirá como plan piloto demostrativo de la gran necesidad de atender a la población abierta que aún no tiene seguridad social. Por lo anterior, nos sumamos a este importante punto de acuerdo y más
en este día que se celebra este tema y decirles e invitarlos a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, a que nos registremos en lo que es el listado nacional para donantes de órganos. Yo lo acabo de hacer, los invito a todos a sumarnos a esta noble tarea. Muchas gracias. Gracias, senador Salvador López Brito. Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Compañeras y compañeros senadores, por supuesto que mi grupo parlamentario estamos de acuerdo en apoyar esta proposición con punto de acuerdo. Sin embargo, sabemos que el día de ayer, 26 de septiembre del año en curso, se celebró el Día Nacional de la Donación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos. Con las reformas a la Ley General de Salud realizadas en la pasada legislatura en materia de donación de órganos, hemos avanzado en este tema primordial vinculado a uno de los bienes supremos de la persona, como es la vida y su prolongación. Para advertir de estos avances graduales, basta revisar algunos indicadores. Según cifras oficiales del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes, órgano creado por la Organización Mundial de la Salud, la donación de órganos a nivel mundial alcanzó en 2010 la cantidad de 106.879, siendo el riñón el principal órgano donado con 73.139, seguido por el hígado y en último lugar el del intestino delgado. En el caso de México, la cultura de la donación de órganos se ha impulsado y crecido, aunque de forma pausada, gracias al trabajo principalmente de las instituciones médicas y la sociedad civil. Por ello, el Observatorio Mundial referido nos registró dentro de los 50 países con mayor actividad en donación de órganos, por lo que ocupamos el lugar 42. Quienes ocupan los primeros lugares son países como Austria, Estados Unidos, Croacia y España. En el área de donantes vivos, el Observatorio Mundial indica que en el ámbito local México posee el cuarto lugar entre 84 países, incluyendo Estados Unidos y China. En el área de donantes vivos, el segundo lugar, el continente americano y el primero en Latinoamérica. Situación contraria en materia de donantes cadavéricos, en lo que nos encontramos por debajo de países como Brasil, Colombia y Venezuela, ya que ostentamos una tasa del 3.9 de donantes por millón de habitantes, a diferencia de España, que cuenta con una tasa de donación cadavérica de 34 donantes por millón de habitantes, por lo que ha sido el país líder en este rubro por más de 15 años. Hoy en día, de acuerdo a cifras del Centro Nacional de Trasplantes, existen 16.674 personas esperando un trasplante en México. Así tenemos que hay, por ejemplo, por mencionar algunos, 8.844 personas esperando un riñón, 7.384 personas esperando una córnea, 381 esperando un hígado, etcétera. Y en materia de trasplantes se reportan durante el 2012 2.017 trasplantes de córnea, 1.593 trasplantes de riñón, 70 trasplantes de hígado, 32 trasplantes de corazón, etcétera. Compañeras y compañeros senadores, no hay mejor manera de celebrar esta fecha que promoviendo la cultura de la donación de órganos a través de un exhorto a las instituciones y autoridades públicas de salud en el nivel federal y estatal para que emprendan campañas en todo el país que impulsen la donación y trasplante de órganos, por lo que apoyamos esta propuesta de nuestra compañera senadora Mariana Gómez del Campo. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el tema de la donación es más complejo, en el que hay que atender las carencias o insuficiencias relativas a la falta de personal capacitado e infraestructura para alcanzar y consolidar la cultura de la donación. No perdamos de vista que en días recientes la propia Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, ha reconocido que se pierden 20% de donaciones por falta de personal capacitado. Además de que solo 406 de los más de 3.000 hospitales que existen tienen capacidad para realizar trasplantes y solo existe un centenar de especialistas cuando se necesitan al menos 500.
Por lo anterior expuesto, me permito proponer una adición a la proposición con punto de acuerdo de la senadora Mariana Gómez del Campo para quedar como sigue. Primero, en sus términos. Segundo, en sus términos. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que a través del Centro Nacional de Trasplantes envíe un diagnóstico integral sobre las condiciones en las que opera el Sistema Nacional de Trasplante, con el objeto de que el Congreso de la Unión garantice la disponibilidad de recursos económicos dentro del presupuesto de egreso de la Federación 2013 que cubra sus requerimientos en favor de la cultura de la donación y trasplantes de órganos, tejidos y células. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Fernando Mayans Canaval. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta que hizo la compañera senadora Mariana Gómez del Campo antes de someter a votación dicho asunto. Dice, punto de acuerdo con las siguientes resoluciones. Primero, se exhorta respetuosamente a los 128 senadores de la República, integrantes de la 62 legislatura del Congreso de la Unión, a que manifiesten en forma expresa su consentimiento para ser donadores de órganos mediante la correspondiente inscripción al padrón de donadores de la Comisión Nacional de Trasplantes. Segundo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que asigne dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 un aumento del 15% de los recursos asignados Centro Nacional de Trasplantes a través de la Secretaría de Salud, a fin de que se otorguen para la capacitación y especialización de médicos en el ramo de la donación y trasplante de órganos, dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 27 días del mes de septiembre del año 2012. Atentamente, senadora Mariana Gómez del Campo Gursa y senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez. Señora secretaria. Pido a la Secretaría de lectura a la propuesta del senador Mayans Canaval Fernando para que la Asamblea determine si es de tomarse en cuenta o no dicha propuesta. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que a través del Centro Nacional de Trasplantes envíe un diagnóstico integral sobre las condiciones en las que opera el Sistema Nacional de Trasplantes, con el objeto de que el Congreso de la Unión garantice la disponibilidad de recursos económicos dentro del presupuesto de egresos de la Federación de 2013, que cubra sus requerimientos en favor de la cultura de la donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Suscriben. Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de septiembre de 2012. En consecuencia, consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada del senador Mayans. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se admita la discusión, favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Está a discusión dicha propuesta. De no haber quien haga uso de la palabra, someteríamos a votación la propuesta que ha hecho la senadora Mariana Gómez del Campo, más la adición que está haciendo el senador Fernando Mayans Canaval. Pido a la Secretaría que en votación económica consulte a la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias. Aprobada dicha propuesta, comuníquese la misma. A continuación, ¿para qué asunto, senadora Mariana Gómez? Sonido al escaño de la senadora Mariana Gómez del Campo. Bueno, simplemente para agradecer el apoyo tanto de los senadores del PRI como del PRD por adherirse a este punto de acuerdo, un punto de acuerdo noble en el marco del Día Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes. Y yo sí les pediría que hiciéramos un esfuerzo para poder salir en el momento en que ustedes lo crean conveniente del recinto y poder llenar la credencial para que ya puedan tener en su cartera, en el bolso, la credencial que los acredita como donadores de órganos. Gracias, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Sofío Ramírez Hernández, a nombre propio y de los senadores Armando Ríos Peter y René Juárez Cisneros, para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la asignación de recursos extraordinarios para atender las necesidades de recursos humanos de las escuelas del Estado de Guerrero. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, con su permiso. Como ustedes tienen conocimiento, Guerrero es uno de los estados de mayores carencias de este país. Marginación, pobreza, olvido, falta de infraestructura carretera, falta de infraestructura hospitalaria y desde luego el tema educativo, que requerimos un esfuerzo de todos los niveles de gobierno para que podamos atender este sector tan importante que es la educación en todo el país, pero particularmente pues en los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. La educación es pilar fundamental del desarrollo humano. La educación es la puerta del saber. Y miren nada más las estadísticas que tenemos en Guerrero. Mientras que a nivel nacional, la media de escolaridad de la población es de primer año de preparatoria, en Guerrero es de primero de secundaria. De cada 100 habitantes, 15 no han ido a la escuela, no saben leer, no saben escribir. 55 no tienen primaria terminada. 16 de cada 100 no han terminado la preparatoria o el bachillerato y 11 no terminan la carrera profesional. Y hay una cifra alarmante. Ocupamos el segundo lugar, el vergonzoso segundo lugar en analfabetismo. Tenemos que cambiar. Los estados de mayor marginación y pobreza de este país no deben de tener mezquindades en el desarrollo humano de todos los mexicanos. Necesitamos más recursos, necesitamos más plazas para maestros. Cada año egresan muchos maestros de las 9 escuelas normales de Guerrero, dentro de ellas la normal de Ayotzinapa. Se han organizado en sus movimientos sociales, marchas, plantones, porque no tienen una plaza que les pueda permitir incorporarse al sector educativo. Y lo más importante no nada más es la aspiración a tener una fuente de ingreso, sino que tenemos necesidad de muchos maestros, particularmente en la región de la montaña y en la sierra. A través del concurso nacional para el otorgamiento de plazas se han seleccionado a muchos maestros, pero no se les ha dado su clave presupuestal. Reconocemos el esfuerzo del gobierno del Estado, del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de la secretaria y de los propios alumnos que han puesto voluntad institucional para tocar puertas en la federación. Pero no ha sido suficiente.
Es por ello que necesitamos la solidaridad de esta soberanía para que podamos pedirle al gobierno federal una mirada mucho más generosa a la educación del Estado de Guerrero y a las normales, a los egresados. Hay que ayudar a Guerrero. Como ustedes tienen conocimiento, es una entidad de movimientos y luchas sociales. Desde aquellos años de la lucha del maestro Lucio Cabañas o de los movimientos magisteriales del maestro Otón Salazar Ramírez. Es por eso, amigos y amigas, compañeros senadores, compañeras senadoras, que hoy les venimos a pedir, les solicitamos respetuosamente, a nombre de mis compañeros guerrerenses, René Juárez Cisneros, Armando Ríos Peter, para que ojalá todos podamos sumarnos a un exhorto respetuoso del Senado de la República al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realice la asignación de recursos económicos extraordinarios para que se atienda las necesidades de plazas de maestros de todos aquellos que han sido egresados de las escuelas normales y que han resultado elegibles de acuerdo a su aprovechamiento académico, pero que en estos momentos no tienen la clave y la oportunidad de incorporarse a las aulas, y Guerrero necesita, dentro de las oportunidades del desarrollo humano, más educación. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Sofío Ramírez Hernández. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de considerarse de urgente resolución la propuesta que ha presentado el senador Sofío Ramírez Hernández. Consulto a la Asamblea. En votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. No bien, el senador René Juárez hace uso de la palabra para este asunto. Con su autorización, señor presidente, senadoras y senadores de la República. Primero quiero expresar mi reconocimiento a las maestras y maestros de México por el esfuerzo, generosidad con que contribuyen a la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, sobre todo aquellos que están arraigados en las zonas de mayor rezago y marginación y en aquellas regiones donde la inseguridad complica la labor educativa. El problema de insuficiencia presupuestal del sector educativo es recurrente en todas las entidades federativas. Es un asunto que en su momento habrá de analizarse profundamente por el Senado de la República. Quiero expresar que una política social comprometida con el combate a la marginación y a la pobreza, responsable, seria, tiene que entender que este esfuerzo pasa necesariamente por un sistema educativo de calidad. En el caso de Guerrero, más allá de los números y de las cifras que expresan el rezago y la marginación a la que no nos resignamos los guerrerenses, es importante que por razones
de justicia social y de seguridad nacional por las características de nuestra entidad federativa, se le dé a Guerrero y a otros estados del sur y sureste un trato desigual porque somos desiguales. Es el caso de Oaxaca, de Chiapas, de mi entidad federativa, de Michoacán, que tiene también problemas de carácter presupuestal en el sector educativo. Quiero reconocer que el gobierno de la República y los gobiernos estatales han hecho un esfuerzo importante por respaldar los proyectos educativos. Sin embargo, son insuficientes y en ese esfuerzo adicional que se requiere se enmarca esta expresión que respetuosamente tengo ante las senadoras y senadores para pedirles su comprensión y respaldo a efecto de que este punto de acuerdo, que requiere de un apoyo extraordinario del Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que estos jóvenes que egresan precisamente de las normales públicas 9 en nuestra entidad federativa puedan contar con los recursos presupuestales que les permitan ser asignados a aquellas escuelas donde aún se carece de un maestro y que me parece que en estos tiempos es algo injusto e inaceptable. También reconocer que en estas condiciones se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país muchas escuelas del sistema educativo nacional. Ojalá en su momento podamos analizar a profundidad este tema para que pueda atenderse con justicia y con equidad. Les agradezco a mis compañeras y compañeros senadores su comprensión y su apoyo a este punto de acuerdo que ha expresado mi amigo, paisano, senador Sofío Ramírez, y que ha firmado también mi amigo Armando Ríos Peter, y que es algo que a los guerrerenses nos duele y nos lastima. Por eso le expreso también a mis compañeros senadores de Guerrero, como siempre, mi respeto y mi reconocimiento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador René Juárez Cisneros. El sonido en el escaño del senador Ascensión Orihuela Bárcena. ¿Para qué asunto? Gracias, presidente. Solo para consultarle al orador, en su intervención habló de más estados más. Habló de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán. Consultarle si serían incluidos en el punto de acuerdo para que también a ellos se les considere con mayores recursos. Es una consulta a los oradores. Señor senador Sofío Hernández, pregunto si acepta usted la incorporación que está haciendo el señor senador Ascensión Orihuela. Sí, desde luego es para todos los estados de nuestro país. No habiendo más quien haga uso de la palabra en este asunto, pido a la Secretaría consulte en votación económica si es de aprobarse dicha propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobada dicha propuesta, comuníquese la misma. A continuación, se le concede el uso de la palabra. Honorable Asamblea, les informo que estamos en espera de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la conformación e integración de las comisiones con sus respectivas juntas directivas. En espera de la llegada de dicho acuerdo, esta mesa directiva declara un receso para reanudar nuestra sesión a las 17 horas
del día de hoy.